Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva masterclass que Bernie Labs tiene preparado para ustedes. Por favor, las personas que están ingresando, mantener sus micrófonos en silencio. Vamos a dar unos minutos en lo que las demás personas terminan de entrar. Bienvenidos nuevamente a todos al masterclass que tenemos el día de hoy para ustedes. Les pedimos por favor que mantengan sus micrófonos en silencio. Mi nombre es Karina Favela, trabajo en Bernie Labs y estoy en el área de ventas en la zona norte México. Y también por favor les pedimos que anoten su nombre de usuario real para el reconocimiento que se les hará llegar de su participación y de dónde nos acompañan. También escriban en el chat sus preguntas. Vamos a tener un espacio para que la maestra las conteste al final de la ponencia. Les comparto un poco de lo que es Bernie Labs. Tiene más de 30 años en el mercado. Es una empresa pionera en propuestas agroecológicas para el manejo sanitario de cultivos y el cuidado del ambiente. El tema de hoy es clasificación de fungicidas y su correcta rotación, y lo imparte la maestra Olga García Correa. La maestra es ingeniero agrónomo por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, maestría en edafología por parte del Colegio de Posgraduados, con diplomados en consultoría en agronegocios y clúster, y experiencia en producción de algunos cultivos. Adelante, maestra. Muy bien, muchísimas gracias, Karina. Muy buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Olga García, estoy aquí colaborando en Bernie Labs y esta tarde vamos a ver lo referente a los fungicidas. La clave de este tema es porque tenemos información muy valiosa respecto a la importancia de los fungicidas que todos conocemos para manejo fitosanitario, pero una cosa que me interesa mucho es que veamos cuál es la situación actual de los fungicidas. Cuando ustedes ven este cuadro pueden darse cuenta que en 28 años, ¿verdad? ¿Cuál ha sido realmente el comportamiento en países que son importantes en producción de cultivos a nivel mundial? Vemos que en estos 28 años hay un crecimiento de un 35% más en el uso de fungicidas. Y una cuestión importante es que hagamos conciencia, bueno, fungicidas y bactericidas, ¿verdad? Pero justamente con este incremento en el consumo, nosotros tenemos que hacer un mejor uso y tener una mejor estrategia para aprovechar esta valiosa herramienta que son los fungicidas y bactericidas. Si vemos qué está ocurriendo en el mundo, México está en un consumo de que en 28 años aumentó un 104%, es decir, un poco más del doble de lo que se consumía en el 90, en el 2018. Hoy ya estamos 5 años después de este análisis, aunque está publicado en octubre del 2020, pues el análisis comprende solo hasta el 2018. Pero quisiera que viéramos qué está ocurriendo en otros países, por ejemplo, como Francia, donde el decremento, ¿verdad? Ha habido incluso un decremento, se ha reducido un porcentaje importante. Fíjense Italia, por ejemplo, y fíjense Japón. ¿Por qué voy hacia esto? Porque cuando nosotros hacemos un análisis de a dónde se está yendo el crecimiento, podemos ver Brasil, 604%, así 6 veces lo que se consumía en el 90 se está consumiendo en el 2018, pero fíjense Ecuador,
¿sí? Y fíjense, Turquía. ¿Esto qué significa? Esto significa que pueden no estar utilizando estos productos de síntesis química en los países desarrollados, perdón, en el primer mundo, pero se está moviendo este uso a la parte de los países en vías de desarrollo, si es que esto aplica para los países. En realidad creo que aunque hay un primer mundo, o así se clasifica, estoy convencida que tenemos muchas cosas de primer mundo en nuestro país que en otros lugares no realizan. Y bueno, la idea es que tengamos claridad del por qué está ocurriendo esto. Mi perspectiva es que precisamente, hablando de Ecuador, imagínense ustedes, prácticamente 17 veces, casi 18 veces creció el consumo de estos productos en 28 años. Tiene mucho que ver con cómo se han movido los cultivos que demandan gran cantidad de fungicidas y bactericidas a producir en estos países. Y por ejemplo, si vemos Ecuador, es muy probable que tiene que ver con que se trasladó de Colombia la producción de ornamentales a la zona de Ecuador, y también se incrementó la producción de plátano, que es uno de los cultivos que consume una gran cantidad de fungicidas, ¿verdad? En Brasil, no dudemos, se está talando gran superficie del Amazonas para establecer tanto soya como palma africana, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí tenemos una de las explicaciones. En fin, me interesa que veamos la importancia de cómo se mueve este consumo, porque nosotros en México tenemos una gran responsabilidad para utilizarlos muy adecuadamente, con juicio. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay cultivos por superficie en donde tendríamos que poner muchísima más atención. ¿Por qué? Porque en las cosechas de cultivos que son de ciclo anual, tenemos una superficie muy considerable de los maíces, ¿verdad? Por ejemplo, maíz y blanco, maíz amarillo. Evidentemente tenemos una producción muy importante de lo que va para exportación. Hablemos de tomate, por ejemplo, ¿sí? De tal manera que si nosotros ubicamos perfectamente en qué cultivos estamos utilizando la mayor cantidad de estos materiales, hagamos mucho énfasis ahí. Utilicemos con más juicio estos materiales. Y aquí, en el caso de los perennes, bueno, sabemos que caña es uno de los cultivos con una gran superficie, ¿verdad? Pero los cultivos que requieren una alta cantidad de fungicidas, como en este caso plátano, por ejemplo, es uno de los que puede requerir mucha atención, mucho cuidado, porque aquí tenemos una superficie importante. Sé que hay un volumen importante de consumo nacional, pero también para exportación. Tengamos en claridad la gran importancia de las superficies que manejamos de los cultivos clave y de su sensibilidad a patógenos. Entonces, es un repaso para hacer un poco de conciencia. Cuando nosotros observamos lo que ocurre a nivel mundial, nos damos cuenta que el total de lo que se consume como plaguicidas, como grupo, ¿verdad? Tenemos que los fungicidas es el mayor volumen utilizado. Aquí podemos ver desde el 2009 hasta el 2018, casi una década, donde está el consumo de fungicidas siendo el más importante. ¿Y por qué quiero resaltar esto? Porque si nosotros logramos hacer un mejor uso de estos materiales, tendríamos una serie de beneficios, no solo por los productos que producimos, por la rentabilidad de estos cultivos y por la protección al consumidor y por la protección al ambiente. Y esta es la idea de hablar hoy de este tema, para que podamos resolver las dudas que cada uno tenga, y lo que podamos no contestar lo investigaremos sin ninguna duda. Muy bien. Vamos a pasar directamente a cuando se habla de resistencia a los fungicidas. Y bien, en el caso de resistencia, se tiene que hablar claramente de que es un cambio que es heredable, de ahí es la clave, la resistencia es heredable, ¿verdad? En la susceptibilidad de una población de hongos que está provocando un fracaso repetido, reiterativo, ¿verdad? Cuando se utiliza un fungicida y que no permite alcanzar el nivel adecuado de control, ¿sí? Y siempre y cuando este producto se utilice de acuerdo con lo que está estipulado por la empresa que lo fabrica. ¿Esto qué quiere decir? No es que me dijo mi compadre que esta dosis, no es que me dijo mi colega o que mi vecino, es que otro agricultor lo utiliza. ¿Qué dice la etiqueta? ¿Qué indica la etiqueta? Y yo lo estoy aplicando de acuerdo con esto y no tengo un control. Estoy hablando de si lo estoy haciendo adecuadamente, estoy hablando de que ahí ya tengo una información de resistencia que ha venido siendo heredada.
Les quiero recomendar, esta presentación ustedes la van a tener, no tengan problema. Con estas ligas van a poder accesar a ver estos videos. Se los sugiero porque hay 2 grados, 2 niveles de estos videos que les van a servir. Este es muy elemental para aquellos que quieran empezar a hablar desde lo básico sobre resistencia, y este es un video muy interesante donde viene una explicación mucho más amplia, que aunque es un tiempo considerable para atender, pero vale mucho la pena. Esto los van a tener para que ustedes los vean, los puse para que no olviden en algún momento escucharlos. Bien, ¿qué es lo que ocurre aquí con lo referente a cómo ocurre la resistencia? Esto es muy esquemático. Disculpen aquellos que esto ya lo manejan muy bien, pero puede haber algunos que no lo entiendan y quisiera que no quedara la duda de cómo es este tema de la resistencia, ¿verdad? Lo que ocurre con la resistencia, ¿verdad?, es que es un proceso que va evolucionando y además que lo que ocurre es que se va acumulando, ¿verdad?, lentamente, en algunos casos, en otros no tan lento, porque sobre todo si hacemos mal uso, lo aceleramos. Bien, si nosotros tenemos una planta que tiene una serie de patógenos y nosotros estamos aplicando un producto que va a controlar estos patógenos, hongos y bacterias, en este caso estamos hablando de fungicidas concretamente, tenemos que sobre la hoja están tanto los hongos susceptibles, están aquí dibujados en este color salmón, y tenemos a los resistentes. Esto es normal en una población, es decir, en una población inicial no todos van a morir al 100% y por lo tanto tenemos de una población un porcentaje que no muere de los que son resistentes y un porcentaje que sí muere de los que son susceptibles. ¿Qué ocurre en la siguiente generación, verdad? Nosotros estamos aplicando un producto que va a eliminar un buen porcentaje, pero queda una parte de los que son sensibles y una parte de los que son resistentes. Estos hongos automáticamente van a reproducirse en el transcurso del tiempo, ¿verdad? Y al momento en que esto se reproduce, pues estamos dando pauta a que en lugar de que tengamos una 9ª parte de la población, resulta que ya tenemos 1/3 de la población que ya está siendo resistente, ¿sí? De esta manera nosotros, aunque hagamos muy buen uso, de forma normal ocurre esta resistencia. Y hay una cuestión que es fundamental en esto. Tenemos que tener claridad de que nosotros vamos a retrasar la presencia de la resistencia, pero no la vamos a evitar. Esto es una cuestión fundamental que vamos a explicar en un momento. Para que se entienda muy bien cómo es la posibilidad de qué manera medir qué tan alta es el riesgo de resistencia, se tienen que considerar 2 cosas que son importantes. Sí, y esta es una tabla de doble entrada, que no se preocupen exactamente por los valores, ni se preocupen si se comprende bien un número u otro. Estos números son arbitrarios, en realidad son valores que se han establecido de manera arbitraria para especificar, para ejemplificar cuál es el riesgo exacto o muy probable el más probable de las diferentes posibilidades de resistencia. Disculpen que está en inglés, es la manera original donde se publicó, ¿verdad? Aquí está la fuente. Y de lo que se trata es de que tengamos claridad que existe en esta tabla de doble entrada tanto el riesgo por el propio fungicida, por su propia naturaleza, por su propia síntesis química, hay un valor de riesgo, y también por el propio patógeno. Nosotros tenemos que algunos de los patógenos, aquí están las rollas, la Rhizoctonia, ¿verdad? Estos patógenos son de menor riesgo de resistencia, a diferencia de alta posibilidad de generar resistencia, como una botritis, como Venturi, como Plasmopara, Penicillium, etc. Estas, cuando uno cruza, ¿verdad?, la tabla y multiplica este valor por este valor, tenemos un valor aquí, ¿sí? Es el cruce de esta columna con el cruce de esta que nos da un valor. Si nosotros vemos el peor escenario es con los benzimidazoles, ¿sí? Estos grupos químicos que ven aquí, los que tienen posibilidad de crear más fácilmente resistencia, con los hongos que tienen la más alta posibilidad de generar resistencia. Este cuadro es muy interesante, analícenlo, ubiquen en los cultivos a los que ustedes se dedican, los cultivos que atienden, cuáles son los patógenos
que tienen presentes o que con más frecuencia ocasionan daños en su cultivo y ubíquenlo con los grupos químicos que vamos a ver en un momento, dónde están. Y esto les va a dar una información muy valiosa con la posibilidad de estar generando resistencia. Ahora, la resistencia es muy importante que estemos atentos a medirla porque conocerla es la mejor forma de aprender a resolverla. Si estamos en la inconsciencia o en el desconocimiento de que ya tenemos esto y nosotros nos descansamos en solamente aplicar un producto porque vemos que este está indicado para este patógeno, podríamos estar en el desconocimiento de que realmente no estamos haciendo nada. No descansemos solo en que tengo un programa que calendarizo y que si es lunes o es miércoles o es sábado yo aplico. No, tenemos que hacer la aplicación, pero ir a medir qué pasó, ir a contabilizar si efectivamente lo que decidimos aplicar funcionó. Y esto es una cuestión que es fundamental y es a lo que yo quiero llegar al final de la sesión, ¿verdad? Bien, si hay alguna duda con esta tabla la podemos abordar, pero no se preocupen en aprenderla. Se trata de entenderla y, como insisto, es un ejercicio, una invitación para que analicen en dónde está el cultivo o los cultivos que ustedes manejen, ¿verdad? Bien, esta categorización, como dije, es aproximada, pero da una información muy importante de qué está ocurriendo con nuestro manejo o qué riesgo potencial tengo de que pueda generar resistencia. ¿Sí? Esto varía tanto por las regiones en las que estamos como por los manejos que se hacen dentro de la propia unidad de producción. Entonces, insisto, es algo que sirve esquemáticamente, pero vale la pena que analicemos con detenimiento en la propia unidad de producción. Vamos a verlo con detalle. Bueno, ya comenté, la resistencia no se va a poder evitar, pero sí se retrasa. Y ese es el factor que nosotros tenemos que considerar y que manejar y que aprovechar para sacar el mejor provecho de estos compuestos que nos ayudan de manera importante a permitir que tengamos cultivos, que tengamos rentabilidad y que podamos ofrecer alimentos que puedan ser de consumo para el humano, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace qué es lo que ocurre con la resistencia? Bien, la clave es que si nosotros utilizamos tanto materiales con distintos sitios de acción, con las dosis adecuadas y que sepamos cuál es el sitio de acción, nosotros reducimos el riesgo de la resistencia. Es por esto que la clasificación del Comité de Acción contra la Resistencia, cuyas siglas en inglés es esto que precisamente al inicio no lo expliqué. Este es un comité, ¿verdad?, que está integrado por diferentes empresas que en un momento vamos a ver, pero lo que significa en español es el Comité de Acción contra la Resistencia a Fungicidas. Lo integraron precisamente para dictar, sugerir las acciones necesarias y que nosotros en la producción de cultivos aprovechemos esta información y utilicemos de la manera más juiciosa los materiales que están disponibles en el mercado. De tal forma que esta clasificación inicia con el modo de acción. ¿Y cuál es el modo de acción? Es la manera, ¿sí?, en que el fungicida conduce a la muerte del patógeno, es de qué forma, en qué proceso, ¿verdad?, el fungicida está afectando para que muera el hongo, el patógeno. Pero ¿qué hay? Además del modo de acción, hay un sitio de acción. Y este sitio es exactamente a nivel enzimático cuál es el proceso bioquímico en el cual el fungicida interactúa para tener el efecto contra el patógeno, ¿verdad? No se preocupen, vamos a ir viendo estos dos términos que son fundamentales, los vamos a ir repitiendo. Y aquí viene la explicación. Este Comité de Acción contra la Resistencia lo integran empresas productoras de agroquímicos. Las que están aquí enlistadas son las que participan. En el caso de fungicidas, cuando se trata, hay un mismo comité para insecticidas, hay otras empresas también. Y la organización realmente de esto está a cargo de este grupo, CropLife International. Y lo que tenemos nosotros aquí es que ellas, que son las empresas que han creado estas moléculas, conocen perfectamente cómo funcionan cada uno de sus compuestos, cada uno de sus ingredientes activos, y tienen la información más precisa de cómo actuar y de qué manera utilizarlos. Es fundamental que nosotros no olvidemos que esta información que ellos generan la tenemos que considerar de manera que
la utilicemos para el beneficio de su buen uso y también con todas las precauciones debidas para que ellos, que son los más interesados en que sus materiales que requieren un gran número de años para desarrollarlos, para lanzarlos al mercado, permanezcan mucho tiempo siendo útiles, y nosotros interesados en que dispongamos de ellos para poder tener un control en el manejo fitosanitario de los cultivos. Bien, lo que hace este grupo de empresas es que periódicamente actualizan la clasificación con base en las nuevas moléculas que van descubriendo, que se van desarrollando y que lanzan al mercado. Está basado principalmente en el modo de acción, ¿sí? Repito, aquí está especificado el modo de acción, es en qué proceso, ¿verdad? ¿Cuáles son las secuencias de eventos en las que muere el patógeno? Sí, esa es su principal clasificación. Y hay un código, ¿verdad? Que es el riesgo de resistencia. Esto es bajo, medio o alto. Y está dado por lo que yo les explicaba, donde se sabe que de acuerdo con el patógeno, hay patógenos que tienen mucho más rápidamente la posibilidad de generar resistencia que otros. Entonces, esto ha hecho que se desarrolle una clasificación, ¿sí? Que incluso ustedes pueden tener a la mano en su teléfono celular, bajar gratuitamente. Este es el sitio web de donde ustedes pueden a su dispositivo descargar y ahí consultar de manera muy práctica esto. Si ustedes no tienen este interés de llevarlo ahí en el celular, bueno, pues existe ya el póster donde está esta clasificación. Y esta clasificación está dada por grupos, ahorita lo vamos a ver. Esta es la primera parte, es un solo póster, pero como no cabe todo en una diapositiva, esta es la primera parte y esta es la segunda parte. O sea, todo esto es un solo póster que ustedes lo podemos hacer llegar si alguien de ustedes tiene el interés, o directamente lo toman del sitio web. Aquí lo tomé yo, ahí está, del mismo lugar donde bajan la aplicación y la pueden estar revisando. Y esta clasificación está dada de esta manera, ¿sí? Existen 13 modos de acción, ¿sí? Que cuando nosotros vemos, aquí están los grupos de modo de acción, A, B, C, D, etcétera. Aquí lo podemos ver, ¿sí? Lo vamos a ir viendo poco a poco. Y dentro de estos 13 modos de acción existen 43 sitios de acción. Recuerden, aquí, hablando de modos de acción, es en qué lugar, de qué manera están actuando los compuestos dentro del patógeno, ¿sí? Aquí tenemos que este grupo A, ¿verdad? Tiene un efecto en el metabolismo de los ácidos nucleicos, pero aún dentro de esos tenemos 5 sitios de acción. Quiere decir que bioquímicamente las enzimas involucradas hay 5 tipos dentro de este grupo, ¿verdad? En el caso del grupo B, aquí hay una actuación en el esqueleto, ¿verdad? En las proteínas motoras, y aquí tenemos 7 sitios de acción, ¿verdad? En fin, cada uno de estos tiene su propio modo y su propio sitio de acción. ¿Por qué es importante esto? Porque precisamente de lo que se trata en la rotación es de nunca utilizar productos, materiales, ingredientes activos que tengan el mismo modo de acción, o que, aunque sea diferente modo de acción, puedan estar actuando en sitios de acción iguales. No se preocupen, esta es la primera parte que vamos a considerar, pero se va a explicar muy claramente en el proceso de la charla. Aquí estoy especificando los diferentes lugares, ¿verdad? Los diferentes modos de acción que tienen, y cada uno de ellos en cuántos está dividido. Si nosotros vemos, por ejemplo, aquí en el H, que tiene un modo de acción en la biosíntesis de la pared celular, y vemos que hay 2 modos de acción, dice uno, bueno, ¿por qué nada más hay H4 y hay H5? Esta clasificación no está estable, como dije. Conforme van desarrollándose nuevas moléculas, se van insertando en modos y en sitios de acción. Pero ¿cuál es el detalle? Que dejan espacios para nuevas moléculas que todavía no se han descubierto y que no existe aún con precisión cuál es el sitio de acción de los que van a venir. Entonces, por eso se van a dar cuenta que en algunos casos no está del 1, 2, 3, 4, 5 de manera corrida, pero tenemos, por ejemplo, aquí F4, F2 a F4, y después hay un espacio y tenemos de F8 a F10. No se preocupen mucho por eso. La clave es que entendamos que no debemos mezclar, no debemos, debemos rotar entre diferentes modos de acción, y hay además especificidades que valen mucho la pena que vamos a ir viendo por cada uno de los grupos.
De todos estos 13 modos de acción que vemos aquí, quiero llamar su atención en estos tres que están incluso en color verde, muy en manera más armoniosa, digamos, en el color de la letra, pero que también es para llamar su atención en que estos son el grupo de los amigos, de los buenos productos. ¿Por qué? Porque el buen uso de estos tres grupos nos va a ayudar muchísimo a que el resto funcione muy bien y que nuestro mecanismo de resistencia se retrase. Estamos diciendo, no lo podemos evitar, la resistencia se puede dar, pero si nosotros la retrasamos, si estamos haciendo todo lo necesario para que no llegue inmediatamente, disponemos de estas moléculas y las vamos a estar utilizando. Entonces, estos tres grupos vale mucho la pena, revísenlos, les insisto, esta presentación ustedes la van a tener, pero lo menciono para que tengan claridad de lo que esto significa. Este grupo que tiene actividad multisitio, este grupo que induce la defensa de la planta que está siendo afectada por el patógeno y los biológicos que tienen múltiples modos de acción, son grupos que ayudan muchísimo para mejorar el uso de los fungicidas que comercialmente utilizamos y también para retrasar la resistencia. Vamos a verlo en un momento más, ¿sí? Cuando nosotros vemos esta tabla que yo les mostraba, que es el póster, ¿verdad? Que la vemos aquí con cada uno de los grupos, aquí están las letras. Esto que ustedes están viendo aquí es el A, es el B, es el C, es lo mismo que está puesto aquí, ¿verdad? A, B, C, aquí simplemente lo puse en letras para que fuera más didáctico de entender, pero esto viene del póster como tal, ¿sí? Y aquí lo que hice fue aumentar este recuadro, por ejemplo, que es el A, ¿verdad? Son el metabolismo de los ácidos nucleicos, ¿sí? Y lo puse de ejemplo para que entendamos y para explicarles cómo está este póster y cómo está esta clasificación. Cuando nosotros vemos aquí la letra A, ¿verdad? Esto significa que nosotros tenemos el grupo, ¿verdad? De ácidos, el metabolismo de los ácidos nucleicos, ¿sí? Este es el modo de acción. Ahora, cuando nosotros vemos este grupo, que es el grupo A, tenemos subgrupos, que es A1, A2, A3, A4, A5. Cada uno de estos subgrupos, ¿verdad? Está especificado con una letra. Es el subgrupo A1, subgrupo A2, subgrupo A3, etc. Y además está especificado el sitio de acción, que es lo que yo les mencionaba. El sitio de acción es bioquímicamente cuál es la enzima en la que está actuando, ¿sí? Y tenemos aquí que el sitio de acción, por ejemplo, en este caso es la adenosina deaminasa, ¿verdad? En este caso tenemos la RNA polimerasa. Cada uno de los subgrupos tiene su propio sitio de acción. Y de acuerdo con esto, tanto es por el modo de acción como el subgrupo, entonces tenemos el nombre de grupo y el código del Comité de Acción para la Resistencia, que se llama FRAC. FRAC es en inglés, como les repito, el grupo, el comité que determina esto. Pero esto nos sirve muchísimo porque está diciéndonos que es el grupo, FRAC 8, y aquí está el FRAC 8. Aquí ustedes lo pueden ver. En este caso, aunque este es un mismo modo de acción, tenemos con diferentes sitios de acción, pero aparece un grupo que finalmente, este grupo que nos dice, nos indica la posibilidad de la sensibilidad de generar resistencia y la imposibilidad de hacer mezclas o de hacer rotaciones con grupos que sean sinónimos, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? No se estresen demasiado por esto, conforme lo van a ir viendo con detalle se van a dar cuenta que es muy sencillo y en términos prácticos lo que nos va a importar de manera clave es sí de dónde vienen, porque de ahí viene la clasificación, pero esto va a ser la clave, ¿verdad? De qué código FRAC estamos hablando para hacer una correcta rotación. Pero de aquí viene. Aquí están el grupo químico, por ejemplo, en este caso tenemos, repasamos otra vez, es modo de acción A, ¿sí? Metabolismo de los ácidos nucleicos, subgrupo A1, A2, A3, ¿sí? Y el nombre del código FRAC aparece aquí, grupo 8, ¿sí? Grupo 52, grupo 31, ¿sí? Dentro del mismo modo de acción tenemos varios grupos y además tenemos que dentro de un mismo grupo FRAC hay diferentes grupos químicos que podemos
ver aquí. ¿Por qué es la importancia de, además de tener un modo de acción, un subgrupo, un código FRAC, necesitamos saber un grupo químico? Porque se van a dar cuenta, como lo vamos a hacer en un momento, que por cada grupo químico existen una serie de condiciones que las empresas que han desarrollado estos materiales sugieren para que nosotros conozcamos con precisión cuál es la mejor forma de utilizarlos y en qué situaciones no tenemos ni que hacer un uso repetido ni tampoco hacer combinaciones. Esa es la explicación de todo esto. Y finalmente, además de aparecer el grupo químico, aparece el ingrediente activo, que esto es lo que nosotros básicamente vamos con nuestro proveedor y nos dice, queremos un X ingrediente activo, ¿verdad? Si en este caso este es un ingrediente activo, podemos hablar de un metalaxil, podemos hablar de un fluorotalonil, de cualquiera de los que hemos utilizado a lo largo del tiempo en este manejo de producción de cultivos, pero de ahí viene toda la información y no se me pierdan, es simple y sencillamente una clasificación que nos permite entender por qué existen lineamientos para no utilizar del mismo grupo, ¿verdad? O hablando de los ingredientes activos específicamente, que es lo que nosotros compramos con nuestros proveedores. Bien. Por favor, todas sus dudas, ustedes anótelas en el chat, las vamos a abordar al final de la plática. Nunca terminamos la sesión sin dejar todas las dudas aclaradas y si alguna no conozco, yo me encargo de hacer la investigación y responder a las personas que no tuvieron su respuesta como se esperara, ¿verdad? Bien. Esto mismo que yo les estoy explicando aquí de manera muy esquemática, porque viene del póster, insisto, de este póster que ya les mostré, ya aparece en el mismo sitio web una tabla que ya viene precisamente lo mismo. Este es el grupo A, donde está el modo de acción, donde está el sitio de acción y donde viene cada uno de los diferentes grupos hasta llegar aquí al código FRAC, ¿sí? Es exactamente igual, nada más que esto es en una tabla, ¿sí? Está en inglés porque así es como está publicada, no se preocupen por eso, no se necesita ser un experto en hablar inglés para entenderla. Lo que es importante es que se fijen aquí la información que se presenta. Ustedes ven esta tabla, es lo mismo que tenemos aquí, ¿sí? Nada más que aquí está en forma de columnas, donde viene cada uno de los grupos, aquí están, ¿sí? El modo de acción, el sitio de acción, los grupos químicos, los ingredientes activos, y aquí está la parte que viene con el código FRAC, que finalmente esta es la clave para conocer de qué manera o no mezclarlos y demás. Pero una situación que es muy interesante aquí es esta columna. En esta columna nosotros tenemos aquí información muy valiosa donde nos está diciendo alto riesgo de generar resistencia, ¿sí? Y fíjense muy bien que se sugiere que se vaya a ver unos lineamientos que están especificados para este grupo, fenilamidas, ¿sí? Aquí dice medio riesgo, aquí dice medio a alto riesgo. Esto sí es muy importante, esta tabla está publicada en el mismo sitio web y ahí la pueden tener. Si alguien no la puede descargar o no accede directamente a ella por alguna cuestión, también la tengo, se las podemos enviar a su correo, ustedes nos indican, pero lo importante es que se conozca que viene desde aquí, desde este origen. Cada uno de los fungicidas que utilizamos, que están comercialmente disponibles, está ubicado en un sitio donde es el código FRAC, ¿sí? Donde aparece cuál es el grupo, de acuerdo con su posibilidad de generar resistencia, perdón, y podamos hacer un uso consciente, el más eficiente posible, de los diferentes materiales. En ocasiones, si por aquí tienen alguna duda, pueden encontrar que aquí está el ingrediente activo y lo van a ver. Su material comercial que utilizan siempre trae cuál es el ingrediente activo, aquí lo van a tener. Ahora, ¿a qué vamos con todo esto? A que todos estos los pueden ver directamente en el esquema. Aquí voy a pasar por todos de manera más amplificada, ¿verdad? Aquí ven ustedes el primer grupo FRAC, aquí ven el grupo 10, el grupo 20, en fin, todos tienen su propio grupo, ¿sí? Y lo más importante es que vayan viendo
cómo esto en toda la tabla, en todo este póster que yo les menciono, aparece todos los materiales que nosotros utilizamos de manera cotidiana en la protección de nuestros cultivos. Vienen los ingredientes activos, como ya mencioné, el hexágono es el ingrediente activo, ¿sí? Los pueden revisar, también pueden tener la tabla. Es básicamente para que la conozcan, no le tengan miedo a las fórmulas químicas, simple y sencillamente van apareciendo a qué grupo pertenece cada uno. ¿Y por qué es fundamental esto? Por lo que explicaba, ¿verdad? Conocer dónde está nuestro cultivo, qué plagas, perdón, qué enfermedades le afectan y cuáles ingredientes activos son los que yo puedo utilizar, ¿sí? Aquí me quiero detener en esta tabla, que es precisamente de las 3 en color verde que les puse, ¿verdad? Que vale mucho la pena. Este es el grupo P, donde están todos estos productos que inducen la defensa natural de las plantas, ¿sí? Todos estos materiales son clave para que nosotros evitemos o prolonguemos la vida, evitemos que se genere la resistencia o prolonguemos la vida útil de los fungicidas que utilizamos. Si pueden ver aquí, están materiales que ya hay comercialmente disponibles y que ustedes pueden adquirir para favorecer que la propia planta, la primer barrera sea su propio mecanismo de defensas, ¿no? Aquí tenemos diferentes materiales, básicamente los salicilatos, ¿verdad? Que son muy importantes, los fosfonatos, que también, por ejemplo, para el caso de los mildiu, tienen un efecto muy interesante, tanto el ácido fosforoso, el ácido fosfónico y el fosfetilaluminio, que en este caso es un material muy conocido, el Aliet, por ejemplo, ¿verdad? Es uno de ellos. Tenemos una gama interesante y este grupo junto con estos que son los llamados fungicidas multisitio, ¿verdad? Estos son muy importantes porque ayudándonos dentro de las aplicaciones de los fungicidas que tienen un sitio de acción muy particular y que tienen un gran resultado en el manejo del patógeno, nosotros podemos en mezcla de tanque hacer el uso de estos junto con estos materiales o si utilizamos de manera separada en una aplicación el fungicida específico para el patógeno que nosotros requerimos controlar y la siguiente aplicación con estos materiales. ¿Para qué? Para que, vamos a explicar, tengamos un efecto que tenga la mejor vida útil del fungicida y reducir la posibilidad de resistencia. Y en este caso tenemos también los grupo BM, que son los biológicos con múltiples modos de acción, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos la posibilidad de actuar en diferentes compuestos, ¿verdad? Se obtienen de las plantas, de los extractos de planta, diferentes compuestos que propician que haya un control sobre los patógenos y esto nos ayuda también a lo mismo que el caso anterior. Dijimos que son los 3 grupos que nos ayudan a mejorar el funcionamiento de los fungicidas. Y aquí tenemos, bueno, pues varias más marcas comerciales donde de acuerdo con el tipo de compuesto de donde provienen y qué parte de ese extracto es el que se utiliza, bueno, hacen un efecto que provoca múltiples acciones, ¿verdad? Modos de acción en una sola aplicación, ¿sí? Esto reduce la posibilidad de generar resistencia. Y aquí tenemos los microbiales, que son una gama de diferentes microorganismos, que metabolitos también, ¿verdad? Que tienen el efecto específico para actuar contra los patógenos. Esto nos da la posibilidad de hacer combinaciones y hacer espaciar aplicaciones, sobre todo en aquellos productos que nos indican claramente no repetir más de 2 veces, no repetir más de 3 o puede utilizarse hasta tal número de veces. ¿Sí? Para esto tenemos todos estos como una herramienta adicional. No menospreciemos estos productos que en ocasiones se considera, no, yo quiero solamente químicos porque quiero estar con la seguridad, entre comillas, de que me va a funcionar. Cuidado, porque esa seguridad nos puede estar provocando que nosotros hagamos un material resistente cuando no lo es, ¿sí? Y tenemos un grupo que se llama modo de acción desconocido, que hay un efecto, pero todavía no se tiene exactamente
la certeza de cuál es el riesgo de resistencia. O sea, funcionan, se saben que están ahí, pero no están clasificados dentro del grupo específico de cómo está funcionando. Entonces, este grupo, bueno, está aquí, también tiene su propia clasificación, es el último de todo el póster y bueno, también lo tenía que mencionar. Miren, aquí vamos a hablar ya exactamente de cómo es que se sugiere ver este asunto de la resistencia. Para que se generen las pautas de cómo este FRAC, este Comité de Acción contra la Resistencia a Fungicidas, funciona, lo que se hace es que hay grupos individuales, ¿sí? Un FRAC individual, ¿esto qué quiere decir? Que alguien que genera una molécula, esa empresa lidera, ¿verdad? El grupo porque fue quien generó este fungicida, porque sabe cómo se desarrolló, a partir de dónde viene, qué mecanismos tiene, y entonces lo que genera es toda una información técnica que comparte tanto con grupos de trabajo que colaboran en la propia empresa o incluso en universidades, y de ahí también con expertos, porque tenemos expertos que tienen conocimiento, no porque estén necesariamente dentro de las empresas fabricantes, sino porque han estudiado, son gente que estudia profundamente todo este funcionamiento de la resistencia y del manejo fitosanitario, y con base en esto desarrollan directrices que van diciendo, ¿verdad?, cuáles son la manera más adecuada de que esta química de los fungicidas logre controlar tanto los problemas fitosanitarios como generar todo el manejo para evitar la resistencia o retrasarla, ¿verdad? Sabemos que no se puede evitar, en el futuro verdaderamente va a haber una resistencia, pero si nosotros prolongamos el tiempo para que genere la resistencia, vamos a estar haciéndolo adecuadamente. Y con estas pautas se generan para cada uno de los grupos, ¿sí?, hasta un documento particular que habla por recomendaciones de cada uno de los grupos o de los grupos que consideran importante resaltar. Aquí puse una pantalla de lo que ustedes van a encontrar en este mismo sitio web de FRAC. Si alguno de los productos que ustedes acostumbran a utilizar, porque sus cultivos lo requieren, porque son los ingredientes activos que han visto mejor resultado, porque económicamente son los que les conviene, porque en las mezclas que han realizado directamente en tanque o viendo la respuesta en campo, se dan cuenta que alguno de estos grupos aparece como un documento específico, es importantísimo que lo lean, porque esto lo generan, ¿verdad?, las propias empresas que elaboran estos materiales, y leer lo que cada uno de ellos escribe sobre su correcto uso es muy valioso y es necesario. Lo que yo estoy dando hoy son las generalidades de cómo hacerlo, pero ya de manera específica para los grupos que ustedes desean o están utilizando, vale la pena que haya una revisión de esto. Si ustedes abren estos documentos desde Google, lo que van a tener es la posibilidad de pedir que lo ponga en español. No se espanten, abren el documento y directamente lo pueden pedir ahí en español. Entonces es fácil de leer, sobre todo porque puede venir recomendaciones técnicas, prácticas, que les pueden ser muy útiles. Entonces, esto es una sugerencia, revísenlo con calma, vean cuáles de los materiales que ustedes utilizan con más frecuencia, en qué situación está, y les sugiero mucho que por favor lo revisen. Y aquí vamos a ir ya directamente a lo que tiene que ver con cuestiones en campo, ¿verdad? O sea, esto que yo les estoy mencionando, pues sí, me hablan muchas cuestiones químicas, toda la parte que tiene que ver con grupos, con clasificación, pero yo agricultor o yo técnico que estoy directamente en el campo, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es esto de un fungicida que es multisitio o con múltiple modo de acción, etcétera? Miren, nosotros vemos en campo directamente, esta es una zanahoria con cenicilla, ¿verdad? Aquí tenemos arándanos con roya, aquí tenemos garbanzo con fusario. Estos son patógenos que nos afectan directamente en el cultivo. Bueno, ¿cómo lo sé? Bueno, pues porque yo estas fotos las tomé unas y estas conozco directamente de dónde provienen. Ahora, en realidad, nosotros vemos ya los hongos aquí, ahí están en el cultivo, aquí están en la raíz y tallo, muy probablemente, aquí en las hojas. Si tenemos una buena lupa de aumento o un microscopio, pues lo que vemos ya es, pues aquí una esclerotinia, aquí vemos una botrytis en la fresa, aquí vemos también botrytis en el arándano. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que nosotros vemos hongos, o sea, ¿cómo voy a saber que esto necesita un fungicida
de un modo de acción o de otro, bueno, lo primero es que, como yo comenté, veo mi cultivo y yo digo, zanahoria, soy productor de zanahoria, es mi cultivo, necesito saber qué posibilidades de patógenos pueden atacar. Reviso, empezando lo publicado en mi área, en mi estado o en mi región. Si no encuentro información suficiente, reviso a nivel mundial qué se publica sobre el patógeno. Entonces yo tengo que conocer en el cultivo qué patógenos son los más importantes, hago mi listado de posibles patógenos y lo que puedo encontrar es ver ya con detenimiento incluso las fotos ya más de cerca para saber cuando se me presente esto es una semillilla, cuando se me presente esto es una roya, esto es un fusario. ¿Por qué lo digo? Porque lo primero que tenemos que tener claridad es de qué tenemos ahí y por qué sobre todo. Porque nosotros vemos aquí en un pepino también una semicilla, en el caso del plátano vemos esto, pero en la realidad estos tres hongos que vemos, este es un camote con ceratocystis, en realidad estos son ascomicetos, es un grupo de hongos, ¿verdad? Para aquellos que ya vamos aterrizando más esta información. Bueno, esto es un grupo de ascomicetos, cada uno de estos son ascomicetos. Y cuando nosotros vemos ya a nivel mucho más grande, esto vemos en campo, pero cuando ya vemos a nivel microscópico, en realidad esta es la hifa de un ascomiceto y podemos ver aquí ya con más amplitud un núcleo, el nucleolo, el retículo endoplasmático, tenemos bueno, la pared celular, el poro septal, etcétera. Cada una de las partes que integran estas hifas, que son finalmente las estructuras que están en cada uno de estos hongos que están atacando nuestros cultivos. ¿Por qué me interesa llegar hasta esto? Porque me interesa que conozcan cuándo es un fungicida unisitio, ¿sí? Que tiene básicamente la acción en un solo lugar, ¿sí? En un sitio bioquímico enzimático, que en este caso es pared celular, ¿sí? En este caso es el grupo número 19, polioxinas, o el número 40, en amidas de ácido carboxílico. Esto es un fungicida unisitio que tiene dos grupos, ¿verdad? Que están actuando ahí, en este nivel, solamente en la pared celular. ¿Sí? ¿De dónde tomo yo esto? Del póster famoso, este póster del que ustedes se tienen que hacer amigos y que tienen que estar buscando de dónde viene esta información. Es este póster que aquí está aumentado, pero que viene desde la primer tabla, este póster. De aquí estoy tomando esta información. Aquí dijimos que cada grupo actúa en un solo sitio, ¿sí? Está clasificado por modo de acción, ¿sí? Y después viene el sitio de acción. Les estoy llevando para que se entienda de dónde viene y a dónde quiero llegar con esto. De tal forma que cuando nosotros vemos aquí este diagrama, ya estamos viendo que estos dos grupos actúan solamente aquí en la pared celular. Esto es un fungicida unisitio que está dado para actuar solamente ahí, cuando uno es un multisitio o con múltiple modo de acción, cuando el mismo material puede actuar en la respiración, puede actuar evitando que la pared celular sea impermeable, ¿verdad? Rompe la permeabilidad, o cuando incluso tiene un efecto directamente en la nutrición. Esto hace una diferencia enorme entre que un producto solamente funcione en un lugar o funcione en varios. Ya lo dije previamente, si nosotros tenemos fungicidas que actúan en diferentes cosas, la resistencia se retrasa muchísimo más. Es decir, lo ideal es que yo combine uno de aquí con uno de acá en un tanque de mezcla si es necesario, o de preferencia decidir por aplicar este y dejar un espacio, un intervalo, y posteriormente aplicar el otro. Y después puedo aplicar otro más de otro grupo y después nuevamente otro de un grupo de acción. Esos tres grupos que yo marqué en verde desde el inicio es fundamental recordarlos. A esto se refiere cuando estamos hablando de un fungicida que actúa en un solo sitio o en un múltiple modo de acción o en un multisitio. Justamente, multisitio es uno de los fungicidas del grupo más importante, que es el grupo M, ¿sí? Porque estos son fundamentales sobre todo en cultivos donde se requieren múltiples aplicaciones para manejo de hongos, ¿sí? Aquí tenemos unos cultivos como ejemplo, frutillas entre ellos, ¿verdad? Por la susceptibilidad a algunos patógenos, bueno, plátano, papayo, las frutillas mismas, de tal forma que estos fungicidas multisitio
son de bajo riesgo de resistencia, por lo que expliqué previamente, y una cuestión es que se utilicen así, alternando o en mezcla de tanque, pero con la claridad de que hay una serie de acciones que tenemos que llevar a cabo, las vamos a ver en un momento, porque no solamente el fungicida como tal va a hacer la acción, hay una serie de cosas que tenemos que cuidar para que estemos haciendo adecuadamente el uso de estos materiales. Una cosa clave, y por eso está aquí especificado y es resaltado, en realidad no ha habido casos de resistencia de campo contra fungicidas multisitio. ¿Por qué? Por lo que estoy explicando. Actúan de tal manera que no tenemos la posibilidad de que se genere rápidamente la resistencia, ¿sí? Entonces, por eso es la importancia de este grupo, es el grupo M, y estos son, aquí lo puse en mayúscula para que quede claro, ¿sí? El grupo químico M, ¿sí? Y el FRAC es el M01, M02, M05, todos son M, ¿sí? Y tenemos hasta el grupo número 12, hasta este, ¿sí? Todos estos, aquí están los ingredientes activos, ¿verdad? Y ya tenemos una gama de marcas comerciales que conocemos todos. Estos son un grupo fundamental para utilizar, repito, o en mezcla de tanque o de manera intercalada con nuestro fungicida. Sin embargo, no tenemos que olvidar que no lo es todo. Y aquí está el asunto muy importante. Como prolongan, ¿verdad?, la vida útil de los fungicidas, ¿sí? Y se reduce el riesgo de generar resistencia, es muy importante utilizarlos muy adecuadamente, con mucho juicio. Y de hecho, tenemos la cosa más importante, que es toda una explicación en un folleto técnico que necesariamente conviene la pena revisar. Aquí está lo que les explicaba yo de este grupo, que pueden encontrar todo un folleto específico de todo lo que los lineamientos sugeridos para su uso, lo mismo para los que son de agentes de control biológico y los que promueven la defensa de las plantas. Les sugiero mucho que revisen eso, les va a dar mucha información valiosa adicional a esto que yo estoy mencionando, porque de acuerdo con cualquiera de lo que ustedes escojan, de cualquiera de estos que sea de su preferencia, porque no provoca manchas que comercialmente afecten a su material, a su producto que comercializan, hablemos del bloom de los arándanos, hablemos de que el aguacate no quede tan marcado por un cobre, hablemos de que el azufre con altas temperaturas no provoque fitotoxicidad, etcétera. Todo esto es muy importante, porque con base en lo que puedan revisar aquí, van a tener un mejor conocimiento de estos materiales, que son muy útiles para el manejo de los patógenos, ¿sí? Y aquí hay algo que es muy importante. En estos grupos, aquí están indicados el FRAC 1, 4, 9, 11, 17. Se sugiere una sola aplicación, ¿sí? Y rotar con un modo de acción diferente. Esto vale mucho la pena, es muy amplio lo que tendríamos que especificar de cada grupo, pero a lo que voy es a que una vez que tengamos un listado de las enfermedades que atacan mi cultivo, yo hago un listado de los materiales con los que puedo trabajar, cuáles me controlan estos patógenos, y con base en esto busco el código FRAC y de ahí decido cómo hacer esta rotación. Y para fungicidas de otros códigos, no haga más de 2 aplicaciones consecutivas antes de rotar a un producto con diferente modo de acción. Estos de aquí es una sola aplicación y hacemos una rotación. Aquí no más de 2 aplicaciones, o sea, 2 máximo, y rotamos. Estos son algo que, de manera resumida, vale mucho la pena. Revisen muy bien cuál es el código FRAC del ingrediente activo que controla sus patógenos del cultivo que produce, y hacemos esto como una regla de oro. Ténganlo ahí presente, revísenlo, utilícenlo, y con base en eso va a haber un manejo mucho más eficiente y vamos a tener menores problemas de manejo de fitosanitario. Y esta es la parte por la que quiero concluir, donde estamos hablando de solo las sustancias químicas. Pero, por favor, nunca olviden que todo esto es un conjunto de acciones que son integrales, y que siempre la cuestión más importante es prevenir. O sea, aquí la cuestión clave es prevenir, porque estamos hablando de patógenos, y por lo tanto, ya insisto, bueno,
¿Cómo es que este hongo me genera un problema? ¿Cuál es su origen y cuáles son sus posibles causas? ¿A qué voy con esto? Si yo tengo un clima húmedo, estoy más propenso a un mildiu, a una botritis, ¿verdad? Que si estoy en un clima seco, con viento, de alta temperatura, que puedo tener más una semicilla. Mi cultivo es de un área tropical, mi cultivo es de un área templada o de una área árida. Todo esto es fundamental que yo lo estudie, perdón, lo valore y tenga información de mis patógenos. Si mi cultivo se ve afectado por 5, por 7, por 2, por 10 patógenos, tengo que tener claridad de cómo es este patógeno. Incluso si llega un nuevo patógeno, también entrarle a la revisión, a la información que me dé las líneas para saber qué voy a hacer, qué estoy esperando de mi patógeno. Ahora, ¿cuál es su ciclo? ¿Cómo son los síntomas? ¿Cuáles son los daños que provoca? Eso es fundamental. O sea, no tengo que esperar a verlos en mi cultivo, sino adelantarme en una verdadera revisión, en preguntas, en consultas con los expertos. Hoy tenemos acceso a información muy valiosa. No estemos solamente en TikTok viendo videos de risa. Podemos tener aquí información muy valiosa que vale mucho la pena. Incluso en la cuestión del clima, tenemos la gran ventaja de tener información a 2 semanas de pronóstico y saber, vienen ventarrones que me van a deshidratar, que me pueden traer plagas, que me pueden generar esporas, que me van a deshidratar. Bueno, me prevengo con esto, ¿verdad? Y por lo tanto, lo voy a hacer a través de tener la información de clima, pero también un monitoreo que sea muy sistemático, si es 3 veces por semana, si es 5 veces, si es todos los días, si es 2 veces al día, de lo que se trate, de acuerdo con mi patógeno, voy a hacer este monitoreo que voy a ir registrando. ¿Por qué registro? Porque si yo ya sé que en el mes de marzo mi cultivo o mi área donde estoy produciendo es altamente sensible a altos vientos o vientos con alta velocidad y también muchos días con viento, pues tengo que tomar acciones. Me está dando las condiciones, el ambiente, para que mis patógenos me afecten. Entonces, esto me va a ayudar para saber que en el momento en que aumente el viento, esto va a ocurrir, o si empiezan los aguaceros, esto va a suceder. ¿Por qué? Porque en el caso de los patógenos de hongos y bacterias, la clave siempre es prevenir. Es prevenir porque una vez que ya viene el daño, nosotros ya no podemos revertir ese fenómeno. Está el daño, pero reducimos la posibilidad de que esto se incremente, pero lo que quedó dañado, ahí ya no va a haber nada que hacer, ¿sí? Por eso es que prevenir es mucho más importante y sobre todo que se haga con protectantes que sean efectivos, ¿sí? De tal manera que cada aplicación que hagamos, ¿verdad?, tengamos la certeza de que se logró la cobertura de vida. Esto no es a ojo, no es que veo que la nube está muy bien y mi planta se está mojando, no. Pongamos papel hidrosensible que nos asegure que verdaderamente hay una cobertura suficiente desde la base de la planta, desde la hoja pegada al suelo hasta la punta, ¿verdad? Que sepamos que estamos haciendo una buena cobertura y que después de que se hizo la aplicación, yo voy y reviso y checo que efectivamente esta semilla que yo tenía ya desapareció, este mildiu se controló, o al revés, no se controló. Tener esa información es sumamente valiosa, ¿sí? La revisión del equipo de aspersión, que aunque parezca esto muy trillado, y yo lo he escuchado que hay gente que incluso hace cara como de, ay, otra vez van a hablar de lo mismo, créanme que ahí tenemos una gran oportunidad de mejora cada día. A veces creemos que lo estamos haciendo muy bien y resulta que tenemos una gran deriva, utilizamos volúmenes estratosféricos que no deberíamos de utilizar, y creo que el tener reemplazo permanente de boquillas, el estar calibrando nuestros equipos, el seguir capacitando a nuestros aplicadores nunca va a estar de más, siempre va a ayudar muchísimo a hacer un mejor uso de los materiales que estamos viendo en este caso, ¿sí? Si ustedes dan prioridad a las opciones que son de los fungicidas multisitio, los orgánicos, los biorracionales, van a tener el mejor uso de los ingredientes activos que son de síntesis química. O sea, esto va de la mano, va a ayudar unos a otros y vamos a tener un mejor resultado con el manejo de nuestros cultivos. En lo que tiene que ver con tanto concentración como intervalos de aspersión, por favor, revisen muy bien, sigan las indicaciones de la empresa que produce el material. Hay quien me ha comentado, no, es que las empresas que venden, pues sí, quieren utilizar 2 o 3 veces por semana cuando hay una alta infestación, porque quieren vender más. No se trata de eso, es que
Cuando hay un producto que es de contacto, hay que hacer un buen contacto y hay que aumentar una concentración si tenemos ya un problema, si lo queremos resolver. Si no tenemos un problema grande, la concentración debe cambiar y la empresa que vende el material está indicando cómo hacerlo. Por favor, hagamos caso. No le hagamos caso al compadre, al vecino, al otro colega, porque por alguna razón hay dosis y esas dosis es importante que las respetemos, ¿sí? Lo de la rotación, ya lo explicaba, de qué manera es lo adecuado, ¿verdad? Esa rotación es muy importante considerar, hay que hacerla y seguirla y tener claridad de cuándo aplicamos y en qué fecha podríamos volver a utilizar. Una vez que nosotros detectemos que está el patógeno, necesitamos hacer acciones muy rápidas. No tenemos que esperar a que esto salga de control, a que haber detectado una pequeña porción de peronóspora, por ejemplo, que es algo que explota muy rápidamente, en 2 días después ya no tengamos hojas en el follaje, ¿no? Entonces, hojas en la planta. Entonces, actuar de inmediato es fundamental. Actuar contra hongos y con bacterias debe de ser justo a la velocidad que ellos se reproducen, que es inmediatamente. Durante todo el ciclo es necesario estar atentos porque no es solo, ahorita encontré el patógeno y en ese momento le pongo toda la atención y después me olvido. No, ya que encontré, saneo, hago desinfección, herramienta, maquinaria personal, cuido ahí, hago un cerco, elimino, realizo todo lo necesario para controlar y después hago seguimiento durante todo el ciclo o incluso puedo hacerlo desde prevención, desde antes, con toda anticipación. El desinfectar maquinaria, herramienta, equipo, calzado es súper importante. Las aduanas, los tapetes fitosanitarios, a veces esto se nos olvida y ustedes pueden darse cuenta en lo que vivimos con el asunto del COVID, la ventaja de hacer lavado de manos, de usar un cubrebocas. Así es en los cultivos, veámoslo igual. También ellos se van a ver beneficiados de que pongamos todas las barreras necesarias que van a impedir que esto se haga algo más grande. O sea, el manejo de la resistencia incluye todas estas acciones también y esa es la idea, ¿verdad? Que nos llevemos en mente que son un conjunto de cosas que nos van a ayudar a resolver la situación. Si nosotros tenemos la posibilidad de asegurarnos que podemos usar variedades tolerantes, que nuestra semilla verdaderamente esté sana, esté desinfectada, las plantas que establecemos van sin problema, vamos en un gran avance para evitar que tengamos que hacer uso de materiales que después nos generen una resistencia o un problema que no podamos manejar, ¿sí? Y sabemos que hongos y bacterias van directamente ligados con el manejo del riego. Si nosotros tenemos un cultivo estresado, estamos propiciando que sea afectado. Si estresado por exceso o por falta de agua, ¿verdad? Por falta de riego. Entonces es fundamental cuidar eso, cuidar que no tengamos un exceso, sobre todo de nitrógeno, que nos da muy fácilmente un tejido suculento, la posibilidad de que nos afecten hongos y bacterias, esto es fundamental. Y hay algo que es muy interesante, no se considera siempre la velocidad a la que crecen los nuevos tejidos. ¿Y a qué voy con esto? Podemos ver que en un cultivo que se establece, un tomate, un pimiento que va en agricultura protegida, la velocidad de crecimiento en el arranque es altísima, a veces son 2 a 3 centímetros por día. Y cuando nosotros tenemos condiciones ambientales favorables como altas temperaturas, ¿verdad? O alta humedad, o las dos cosas juntas, y está creciendo a 2 o 3 centímetros por día, quiero que hagan un análisis de lo que significaría que en una semana ustedes tienen un programa calendarizado de aspersiones, por ejemplo, de prevención. Y en plena expansión del cultivo, a esta velocidad, si ustedes aplican en el día 0, ¿verdad? Y lo hacen hasta el día 7, posteriormente multiplican por 2 o 3 centímetros cada día de este tejido. En una semana podríamos tener entre 14 y 21 centímetros que están sin proteger. ¿Por qué? Porque está en plena expansión. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo condiciones favorables, no puedo manejarlo exactamente igual que cuando no están las condiciones favorables o mi cultivo no está en plena expansión de crecimiento. Podría yo, en pleno crecimiento, estar aplicando incluso 2 veces por semana y no me estaría excediendo porque lo que estoy haciendo es que en lugar de esperar a que tenga 20 centímetros sin proteger mi planta, yo pueda tener 10 centímetros solamente, protejo y me espero a los otros 10 a que los pueda proteger. Esto es fundamental. Puede parecer absurdo, pero analícenlo. En cultivos altamente sensibles, en época altamente sensible, revisen esta velocidad de crecimiento de los nuevos tejidos. Es que hay que proteger previniendo y es mejor utilizar
fungicidas protectantes que prevean este detalle a que yo aparezca el patógeno y me haga destrozos y me cueste más costoso, me cueste más, ¿verdad? Sea más costoso y por otro lado, pues ya tenga un daño en mi cultivo. Quitar las plantas que son hospederas de nuestros hongos y bacterias que nos afectan, esto es fundamental, no lo olviden, vale mucho la pena. Si se puede hacer el uso de las fechas, del manejo de las fechas de siembra o de trasplante, también considérenlo. Nunca va a ser lo mismo estar obligando a la planta a un ciclo que no le es natural o tenerla en el ciclo más adecuado, en la etapa más adecuada. Estas son acciones que nos van a ayudar de manera general y creo que vale mucho la pena que no las olviden, considérenlas. Finalmente quiero ponerles un ejemplo, este lo van a encontrar aquí justamente en este sitio, directamente está así en internet, lo pueden encontrar, y es básicamente porque, también una disculpa que está en inglés, pero lo quise poner tal cual está para que ustedes conozcan lo que se sugiere. Este es una propuesta del manejo a la resistencia de fungicidas en arándanos azules. Y lo que se hace es justamente lo que yo les mencionaba. Tenemos los ingredientes activos, ¿verdad? Que se sugieren, que están autorizados para este cultivo, y tenemos qué es lo que controla, qué patógenos controlan, ¿sí? Aquí tenemos que todos estos, dense cuenta cuál es el problema que más recurrente en arándanos azules, ¿verdad? Bueno, pues botritis, por supuesto. Tenemos también antragnosis, tenemos la cenicilla y tenemos alternaria. Cuando nosotros tenemos nuestro grupo de productos que están autorizados para el cultivo por la agencia de Estados Unidos, por EPA, podemos muy fácilmente encontrar cuál es el grupo del FRAC al que pertenece cada uno de ellos, y tenemos aquí los patógenos. Yo les mencionaba, paso número 1, mi cultivo, cuáles son los hongos que afectan. Y aquí ya está el paso donde viene el producto, ¿verdad?, que controla este patógeno, y viene el grupo químico al que pertenece, el grupo FRAC. Si nosotros tenemos para cada uno de nuestros cultivos esta lista actualizada, ¿verdad?, que son los que nos permiten nuestros comercializadores, nuestras certificadoras, vamos en un gran avance. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos que olvidar lo que estábamos diciendo. Primer punto, los que son que generan menor resistencia. Estos son nuestros caballitos de batalla que podemos utilizar muy fácilmente y que no nos van a generar resistencia. No olviden que mencionamos cuáles son los grupos en los que hay que cuidar no más de una aplicación. Los vuelvo a poner aquí. Aquí están. 1, 4, 9, 11 o 17. Una sola aplicación y después rotar con un modo de acción diferente. Entonces, esto, tenerlo aquí en esta lista, aquí tenemos, ¿verdad? 1, 4, 7, 9, 11. Tenemos aquí este grupo, mucha precaución, porque nada más podemos utilizarlos una vez y después rotar, y tenemos por suerte con los que podemos rotar. Aquí hay 2 que podemos rotar sin ningún problema. ¿Esto para qué sirve? Para que hagamos una verdadera rotación, conociendo lo que afecta al cultivo y conociendo los ingredientes activos y las marcas comerciales que tenemos. Esto no deben de olvidar que es la clave para hacer el mejor uso de los fungicidas y tener el cultivo de la manera pues que pueda ser más rentable, inocua y reduciendo el riesgo de generar resistencia. Si hay alguna pregunta, por favor, Karina, yo en este momento termino esto. Espero que haya sido de utilidad y podemos pasar a las preguntas que ustedes consideren necesarias. Gracias, maestra. Pues le queremos dar las gracias a las personas que nos acompañaron de Morelos, Tabasco, Veracruz, Jalisco, Estado de México, Puebla, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas, Michoacán, Texcoco, Guadalajara, Chihuahua y Ensenada. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a pasar a leer las preguntas. Nada más déjenme ubicarlas, porque también a las personas que pusieron, que están interesadas en la presentación, se les va a hacer llegar. Y unas ya pusieron sus correos. Las que gusten que se les mande la presentación, por favor, déjenos su correo.
Aquí está una pregunta de Francisco Carranza. ¿Cuál es su recomendación de uso de fungicidas botánicos como la gobernadora con benzimodazoles y estrovirulubrinas? Sí, en realidad la clave es con sí, es muy útil, como mencioné, la rotación con ellas se puede utilizar, siempre recordemos una cuestión importantísima. El producto tiene esa propiedad, este es justamente uno de los grupos que puse en verde al inicio, ¿verdad? Tiene la propiedad de no generar resistencia, pues es un extracto de planta, ¿verdad? Que la clave importante es que estemos seguros que no tiene ninguna fitotoxicidad para nuestro cultivo. Los extractos botánicos como tal es muy poco probable que tengan un efecto de fitotoxicidad, pero el primer punto importante es que no me generen una fitotoxicidad en mi cultivo, ¿verdad? Que tampoco me afecten la parte que yo voy a vender, la parte comercial, que no la manche, que no la dañe, que no tenga ningún problema. ¿Cuál es mi sugerencia? Pues benzimidazoles es uno de los grupos que tienen una alta posibilidad, ¿verdad?, a generar resistencia, mucho cuidado con eso. Si nosotros vemos el cuadro que yo les mencioné, vamos a encontrar que ahí hay una posibilidad de generar resistencia importante, ¿sí? Aquí están, son los que más generan una resistencia, mucha precaución, pero la gran ventaja es que cuando nosotros los rotemos con, en este caso, el extracto botánico, estamos reduciendo la posibilidad de que se utilicen. Entonces, cuidar si podemos utilizar primero los que tengan un menor riesgo de resistencia, sería lo conveniente. Si no tenemos opción porque son los que verdaderamente controlan el patógeno, entonces hagamos el uso de... mi sugerencia es que hagamos una aplicación y rotemos con otra. Hay también sugerencias que incluso vienen en presentación ya en mezcla comercial o se hace mezcla de tanque. Esto va a estar completamente determinado por las condiciones ambientales. Si yo lo detecté muy tarde o no lo prevení a tiempo, entonces puedo hacer la mezcla inmediatamente, pero no olviden, no utilicen de manera consecutiva la aplicación. Esa es mi sugerencia. Bueno, sí, a ver si queda claro. Ok, gracias. Andrés Martínez. Entonces no se deben aplicar fungicidas, herbicidas y fertilizantes. A ver, no entendí. No se pueden aplicar fungicidas, herbicidas y fertilizantes. No, sí, sí. Esta información de hoy fue hablando solamente de fungicidas. Claro que se pueden aplicar. O sea, si el cultivo lo permite y la manera en que lo van a utilizar, pueden hacer esa mezcla. Esto no tiene nada que ver. Esto tiene que ver con que para manejo de hongos, los ingredientes activos que se seleccionen tienen que ser de diferente grupo y de diferente modo, bueno, si es grupo, modo de acción y diferente sitio de acción. No tiene que ver con que sean herbicidas, fungicidas, no, sí, por supuesto, eso no tiene que ver. Si se requiere aplicar al mismo tiempo, por ejemplo, al suelo, me imagino que a eso se refiere. Si yo voy a fertilizar y voy a aplicar al mismo tiempo un herbicida, un fungicida y un herbicida, fungicida, otro no me acuerdo qué me dijo, fertilizante, si lo puedo hacer al mismo tiempo y no son incompatibles, no hay ningún problema. Aquí el asunto y la clave del tema de hoy es, si yo voy a controlar un hongo o una bacteria, tengo que hacer rotación de fungicidas. No es que no se pueden aplicar junto con otros, no se trata de eso. Es que dentro de los grupos de fungicidas tenemos que hacer rotación entre ellos. Ok, gracias. Andrés Martínez también pregunta, ¿debemos hacer un cronograma de actividades para aplicar ya sea fertilizante y a cuánto tiempo se aplica el fungicida? Eso no tiene nada que ver. Hay compatibilidad por pH, por conductividad eléctrica, por por eso insisto, la propia etiqueta de la casa comercial le indica, se puede o no se puede mezclar. No es incompatible hacerlo con fertilizantes, no es incompatible hacerlo con herbicidas. La clave importante es que en el pH no sean opuestos y que pueda utilizarse si es para el suelo, me imagino, ¿verdad? Pensando en fertilización, o incluso si es para el follaje, que a lo mejor se refieren a esto, no es un problema, pero nunca olviden un detalle. Yo sobre todo en eso tenemos diferencia de opinión y también respeto, igual puedo estar en un error yo, pero hay quien me dice, es que mi planta está afectada por la enfermedad y en el mismo fungicida
con la aplicación de un fungicida, yo aplico un aminoácido. A ver, yo les sugiero mi opinión. Esta es una opinión que la tengo por experiencia propia, pero puede haber opiniones con resultados diferentes y también que pueden ser válidos. Si yo aplico, estoy queriendo controlar un hongo que tiene una severidad alta y estoy queriendo en la misma mezcla utilizar un fungicida y un aminoácido, no olvidemos que un hongo o una bacteria, bueno, si en este caso hablamos de fungicidas, son hongos, también necesitan aminoácidos para vivir, o sea, están compitiendo por nutrición en la planta. Si yo no he controlado mi patógeno y le pongo un aminoácido al mismo tiempo, sí, habrá la parte como esta que estamos en este, les voy a mostrar. Ya sabemos que cuando se hace una aplicación, hay una población que va a morir. ¿Sí? De estos 9 nos quedaron 3, es un ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, ese es este esquemático. Y estos se van a multiplicar y van a volver a repoblar. ¿Qué pasa si yo al aplicar estoy aplicando también un aminoácido? Bueno, pues los aminoácidos sí, la planta los va a tomar, pero también los propios hongos. Entonces mi sugerencia personal es, primero aplico un fungicida y puede ser si es de acción inmediata, si es de acción a mediano plazo. En cuanto yo vea el control, aplico el aminoácido. De esta manera sí me aseguro que primero eliminé la población que puedo más rápidamente de hongos y posteriormente favorecer que la planta se nutra. Un aminoácido obviamente es para mejorar el cultivo de manera muy inmediata, ahorrarle energía a la planta, pero si yo los aplico en conjunto, podría estar alimentando al mismo tiempo a los patógenos. Y si yo ya tengo un problema de resistencia que incluso no he detectado, o no estoy utilizando el ingrediente correcto, o no estoy haciendo la cobertura correcta, estoy poniéndole más carbón al asador. Entonces, esa es una opinión personal. Entonces, si se refieren a eso en mezcla, yo diría ahí sí no se debe de mezclar, ¿verdad? Si ya tengo un problema que es serio y estoy aplicando un aminoácido que es reacción muy, muy importante. Y una planta enferma, primero la curo y después la nutro. Ese es mi punto de vista. Hay quien hace al mismo tiempo, podemos comentar al respecto con mucho tiempo de participación. Gracias, Valentín. ¿Nos puede dar un ejemplo práctico con los códigos que solo podemos hacer una sola aplicación? Bien, es que tendríamos que entrar a cada uno de estos que les menciono que vale la pena de revisar. Aquí está. Viendo estos, cada uno de estos se maneja de forma específica, pero si quieren que veamos este ejemplo que puse al último, a lo mejor, no sé si lo preguntó al final o al inicio, pero cuando nosotros vemos ¿sí? Aquí vemos, estos son los que se pueden aplicar muchas veces, por eso ponía como importantes, ¿verdad? Que se pueden aplicar muchas veces, y aquí aparecen. Bueno, debía haberlo circulado. Estos son los que solamente, estos que tengan estos números, 4, 1, 4, 9, 11 o 17, solamente una aplicación y rotar con cualquiera de estos que tenemos aquí, ¿sí? Con los multisitio y los que promueven la defensa natural de la planta. Con estos podemos hacer la aplicación de uno de estos y rotar, ¿sí? Y en el caso de los que se pueden utilizar 2 veces, aquí está, son los que tienen los otros códigos, o sea, los que no son el 1, el 4, el 9, el 7 o el 10, el 11 o el 17. Si ustedes quisieran, se los puedo hacer en un cuadro en donde especifique el número tal y cuáles son los grupos, pero en realidad es tan amplio que me gustaría que ustedes mismos puedan verlo. Quiero decir, cuando nosotros tenemos todo el grupo 1, ¿sí? Que fue el primerito que les puse, de esos es solamente una aplicación, vamos a verlo, solamente una aplicación del grupo 1, el primerito que les puse, ¿sí? Donde les explicaba yo, de ahí, ¿sí? De solamente cualquiera de todos estos que están en el grupo 1, perdón, este es el grupo A, el grupo 1 es aquí. Grupo 1, no está aquí, no está aquí. No lo tengo aquí. Aquí está. Sí, este grupo 1, sí, de todos estos que es
el Benomil, el tiabendazol, el carbendazim, son los becimidazoles tiofanato. Estos solamente se puede hacer una aplicación y rotar. ¿Recuerdan lo que yo les decía? Me preguntaban por benzimidazoles y el azoxastrobin, y de ahí utilizar cualquiera de los que son multisitio o de los que son estos, de multisitio, de defensa de la planta o múltiples modos de acción. Puedo, si les parece, me puedo comprometer a ponerles todos estos solamente una vez y rotar con todos estos. Esto solamente una vez y rotar con todos estos. Está en resumen en la última, penúltima diapositiva. Tal vez no pude explicarlo con la facilidad. Este es el resumen de todo, ¿verdad? Es decir, estos códigos que son, fíjense, son 5 grupos, 1, 4, 9, 11 o 7, una sola aplicación y rotar con cualquiera de los 3 grupos en verde, ¿sí? Y en este caso, los otros códigos, no más de 2 y rotar con todos los verdes. Este es el resumen, digamos, de todos los materiales. Y no olviden que no se trata del nombre comercial, se trata del ingrediente activo. A ver si eso aclaró, pero sí me comprometo a la persona que lo pregunta a hacerle un cuadrito que le pueda resultar más práctico, si no quedó claro, ¿verdad? Gracias, maestra. Valentín, si ya tenemos un cultivo con una resistencia a varios sitios de acción, ¿qué podemos hacer? Y un ejemplo. Újole. Esa es una pregunta muy interesante porque si ya se tiene resistencia probada, la única estrategia más fácil es, en primer lugar, las acciones que no tengan que ver con fungicida. Puede parecer absurdo, pero es la verdad. Es decir, evitar las condiciones que favorezcan la enfermedad, cambiar variedades que sean más tolerantes, más susceptibles. Sé que un cultivo perenne, por ejemplo, no se puede hacer eso. Tal vez en los cultivos más rentables tampoco, ¿verdad? La inversión es muy alta en algunos cultivos, como en agricultura protegida, pero es decir, voltear a todas las acciones que tienen que ver con lo que no sea aplicación de productos. Es decir, cómo puedo modificar mi riego, cómo puedo hacer circular el viento, cómo puedo evitar que haya encharcamientos, todo lo que no tenga que ver con la aplicación propia de los fungicidas. Ya hay reportes, ¿sí? Donde se tiene claramente reportado que, pues que bueno, que no se puede controlar. Y otra cuestión es que hay patógenos que son mucho más veloces que lo que podemos hacer. A veces cuando ya los descubrimos, los detectamos, ya nos ocasionaron grandes pérdidas. ¿Qué puedo hacer? Pues todas las acciones que no tengan que ver con el uso de materiales, pero si ya tenemos resistencia a todos los productos que son específicos a estos que yo menciono, a estos, si ya tenemos aquí la resistencia, tengo todavía los 3 grupos que mencioné, los multisitio, los extractos, ¿sí? Y microbiales, y los que me ayudan a echar a andar el mecanismo de defensa de las plantas. Trabajar más con esos 3 sería la estrategia. ¿Y cuál sería esto? Bueno, pues aquí están. ¿Cuáles son los que se pueden utilizar? Pues todos estos, ¿verdad? Cobres, azufres, los Cineb, Mancozeb, Captan, todos estos, estarlos utilizando. ¿Cuál sería la diferencia? Mejorar mi cobertura, porque estos me van a dar un control, tal vez no sea el control más inmediato y más rápido que pueda tener, pero va a tener un control. En estos, como repito, no se ha reportado resistencia todavía porque son multisitio. El detalle es mejorar la aplicación y asegurarme que estén autorizados para el cultivo que yo utilizo. También tengo los microbiales, ¿verdad? Y tengo también el mecanismo de defensa de las plantas. Eso sería lo que podría hacer en este caso. Cualquiera de estas marcas pueden utilizar como opciones. Y bueno, los mecanismos de defensa. Estas. Ok, gracias. Emanuel, los fungicidas ya caducos, ¿es recomendable aplicarlos a dosis más altas o bajas o lo recomienda desecharlos de otra manera? Pues sí, yo definitivamente, si tienen fungicidas que ya pasaron su vida útil, su vida de caducidad, lo ideal es no utilizarlos, porque eso puede sí ayudar a
que se genere resistencia. Sabemos que esto es una norma, ¿verdad? Que se utiliza en un periodo de tiempo. Algunas de las empresas que los producen aseguran que no caducan al día siguiente de que se cumplió ese periodo, pero lo ideal es que se utilicen en el periodo adecuado para que tengan el mejor resultado. Sobre todo, el detalle importante es que hayan estado almacenados en condiciones favorables, porque el tiempo que se establece es porque en ocasiones el producto no ejerce el mejor efecto debido a que pueden estar en condiciones ambientales que propicien, ¿verdad?, su degradación y ya no su buen resultado. Mi sugerencia es que no se utilicen, de preferencia que no se utilicen. Hay resultados muy favorables cuando algunos lo han utilizado, pero yo personalmente diría, no se utilicen. Estamos teniendo en juego un efecto adverso contra la resistencia y también con que nuestro producto comercializamos, nuestro vegetal, nuestra fruta, no vaya protegido. Yo sugiero no utilizarlo, definitivamente. Evitar tener material que no vamos a consumir, ir adquiriéndolo de acuerdo con lo que necesitemos y cuidar sobre todo, que es una sugerencia que nos hacen con mucha frecuencia, cuidar el origen, la procedencia, que verdaderamente lo que estamos comprando sea lo que viene en la etiqueta y sea de un material, de una casa comercial, que nos aseguren que lo que dice la etiqueta es lo que contiene. Sabemos que hay piratería, mucho cuidado con eso, y también hay compras clandestinas, robos que se están suscitando, mucho cuidado con eso. Vale mucho la pena no arriesgar toda la inversión que se tiene en la producción de cultivos. Entonces, eso es lo que yo considero. Gracias. Montserrat, ¿cuál es el daño causado por la presencia de meloidoyine en las plantas de tomate y qué dosis de fungicida se recomienda para combatirlo? No, meloidogine es un nemátodo. Este no se controla con fungicida, se maneja con nematicidas. Hay una gama muy importante de nematicidas que están disponibles. Hay también extractos de plantas que tienen un efecto muy, muy interesante. En el correo que deje, si tiene su correo, Karina, podemos hacerle llegar información muy importante del manejo meloidogine. Es un nemátodo que lo que hace es atacar a la raíz de la planta y al entrar, al penetrar la raíz, abre la vía para que los patógenos entren, pero no se controla meloidogine con fungicidas, es con nematicida. Gracias. Axel, el nemátodo que menciona causa agallas en la raíz de la planta, y esto debido a que al encajar el estilete en la raíz, este inyecta enzimas y hormonas que causan una hipertrofia ósea, un crecimiento acelerado de las células. Se recomienda hacer un análisis fitopatológico suelo para determinar cuántas colonias hay y de esta forma seleccionar el ingrediente activo adecuado. Eso es. Justo le respondió a la persona que hizo la pregunta, así es. Ok. Kevin, ¿podemos o usted recomienda rotar fungicidas que sean del mismo modo de acción, pero que tengan un diferente sitio de acción? Lo que importa mucho es que revisen el grupo FRAC, que es lo que mencionaba, ¿verdad? El grupo FRAC indica automáticamente tanto el modo de acción como el sitio de acción, o sea, contempla modo de acción, sitio de acción y la posibilidad de generar resistencia. Aquí está indicado. Entonces tenemos el modo de acción con el sitio de acción y cada uno de los ingredientes con su propia sugerencia por la posibilidad de resistencia. Por ejemplo, este grupo 4, sí, viene el mismo modo de acción, el sitio de acción es el mismo aquí, el ingrediente activo son estas fenilamidas y tiene 3 grupos químicos y 3 ingredientes activos y está dado con esto. Es decir, puedo tener el mismo modo de acción pero diferente sitio. Sin embargo, en sitio aquí hay un riesgo, en este sitio hay un riesgo medio, aquí es alto, aquí es medio, y aquí tenemos de medio a alto. Entonces, cuenta
modo de acción y sitio de acción. Cuentan las dos cosas para saber cuál es la posibilidad tanto del grupo como del el riesgo de crear resistencia. La clave es que se fijen aquí en el FRAC, en el grupo FRAC, y que adicional a esta tabla que la puse esquemáticamente, revisen lo que yo les decía, que son las guías específicas para cada uno de los grupos. Entonces es nunca utilizar mismo, ni modo, ni sitio de acción, ¿verdad? Es lo ideal. Perdón, nunca sitio de acción, pero puede ser del mismo modo de acción. Sin embargo, no olvidemos que estamos considerando que los grupos, que aquí vemos en el caso de FRAC, vemos este que les puse al final, aquí viene, para estos grupos, FRAC 1, 4, 9, 11, 17, ¿sí? Para estos grupos es una sola aplicación y rotar con los multisitio, los fungicidas multisitio con los microbiológicos, los extractos de planta y microbiológicos y con los de mecanismos de defensa, los tres que mencioné que estaban en verdes. Cuando nosotros utilizamos este producto, cualquiera de estos grupos, que son el FRAC, de estos números, rotemos con esos y posteriormente se pueden utilizar nuevamente, pero no del mismo grupo, no del mismo FRAC. A ver si me expliqué bien. Tenemos aquí el grupo FRAC. Aquí está, ¿sí? Este es el grupo 4 del grupo FRAC, pero viene desde el mismo modo de acción con diferente sitio de acción, ¿verdad? Aquí todo es un mismo sitio para este grupo, pero este tiene todos estos ingredientes activos, de tal manera que si nosotros vamos a utilizarlo, no podemos utilizar ninguno de aquí, ¿sí? En la siguiente aplicación es porque es un alto riesgo, es utilizamos cualquiera de los multisitios, de los botánicos o de los que echan a andar el mecanismo de defensa de las plantas y después rotamos con cualquiera de los otros que puedan ser útiles para el patógeno que nosotros tenemos que combatir. A ver si me expliqué, díganme porque tal vez no fui suficientemente clara. Gracias. Gerardo, ¿cuál es la hora más adecuada para las aplicaciones de fungicidas para que sean más efectivas? Sí, fíjense que ahí hay una cuestión que es muy importante, más que la hora, porque cuando en Apatzingán me dijeron que la temperatura mínima en los meses cálidos es de 27, yo dije, ay caramba, pues de noche, ¿verdad? De noche diría yo. Y sin embargo hay lugares donde la temperatura ya es fresca a las 4 de la tarde, ¿no? Como en Zacatecas cuando es el otoño o el invierno, ya a las 4 de la tarde ya hace frío. Entonces yo más que la hora les diría, veamos la temperatura ambiente. La temperatura ambiente es fundamental, que de preferencia sea menor a 28 grados, ¿sí? En algunos productos incluso se recomienda menor a 25. Cuando esa temperatura esté rebasada, no lo apliquen. ¿Por qué? Lo que va a ocurrir es que hay una evaporación más rápida de la absorción del material y esto afecta la respuesta en el cultivo. Entonces, más que hora, por favor, vean la temperatura. Ok, gracias. Para el caso de cobertura en las aplicaciones, ¿qué recomienda? ¿Adherentes, dispersantes o aceites encapsulantes y calibración de equipo? Pues el ingrediente activo está completamente ligado al coadyuvante que se sugiere. La recomendación del fabricante les va a especificar no se utilice A, D o C material. Mi sugerencia más importante es definitivamente la calibración del equipo, pero utilizar el papel hidrosensible les va a decir que hay una buena cobertura. El uso de boquillas antideriva o de productos antideriva también es muy importante. Yo he visto que en algunas regiones que hablan de grandes volúmenes de agua porque si no, no queda bien aplicado, en realidad hay una alta cantidad que va a la deriva. Esa deriva cuesta, esa deriva está drenándonos nuestra rentabilidad porque es un producto que no va al objetivo que es la planta y va al ambiente y no se utiliza para nada. Entonces, todos los productos están indicados con qué se utilizar. Si me preguntan, de manera resumida yo diría,
todo lo que es un protectante de acción de contacto siempre va a tener un mejor efecto si podemos utilizar un organosiliconado. ¿Por qué? Porque una molécula de agua que se deposita sobre una superficie abarca solamente ese volumen donde quedó. Pero si lo ponemos con un coadyuvante no iónico, aumenta 3 veces el volumen de la superficie de esa gota, ¿sí? Se expande 3 veces. Pero si utilizamos un organosiliconado, se aumenta a 6. Entonces, utilizar un organosiliconado ayuda a que haya una mejor cobertura, pero no es solamente el coadyuvante, es lo mismo la presión, las boquillas, si son o no antideriva, y sobre todo que el producto que nosotros estemos utilizando sea compatible. Los aceites son muy útiles para sitios donde no hay más que la posibilidad de utilizar un aceite, perdón, o materiales que tienen mejor miscibilidad con un aceite. Entonces, sigamos las indicaciones de lo que está especificado en la etiqueta, se puede aplicar A, B o C. Si les hablan de un coadyuvante iónico o no iónico con el que se puede mezclar, hay que seguir muy bien las indicaciones. No hay una regla general para todos los materiales, pero sí indica la empresa formuladora con qué es lo más recomendable mezclar. Ok, gracias. ¿Cómo saber la dosis de cada fungicida por litro de agua? Pues una cuestión importante es en la etiqueta o en la ficha técnica viene cuál es la cantidad que debe utilizarse por hectárea. ¿Cuánta agua necesito yo para cubrir mi superficie completa? Está determinada por el volumen de agua que yo voy a utilizar. En esto tal vez tengamos diferencia técnica entre varios, pero mi sugerencia es esta. Lo ideal es que nosotros decidamos por una dosis por concentración de producto. ¿Qué quiere decir con esto? Si mi sugerencia es que yo tenga una cantidad del material por hectárea, digamos que es 1 kilo del producto X por hectárea, yo lo que tengo que hacer es cuidar que este kilo me dé la concentración adecuada de agua que me va a ayudar a resolver el problema. ¿Esto cómo es? Si para utilizar este kilo por hectárea yo necesito 400 litros, entonces mi concentración son 2.5 gramos por cada litro de agua. ¿Por qué digo esto? Porque cuando acaba de establecerse un cultivo es posible que yo puedo aplicar con 200 litros de agua. Si lo aplico muy bien, tal vez me ocupe más de 200 litros. Entonces, ¿qué es lo que yo hago en este caso? Utilizar esta concentración para 200 litros por 2.5, yo ocuparía medio kilo de este material cuando arranco mi cultivo. Y cuando yo ya voy creciendo mi cultivo y puede llegar hasta los 400 litros, entonces utilizo 1 kilo, ¿sí? Pero mi concentración es la misma. Para mí es más importante mantener una concentración a lo largo del ciclo que utilizar solamente la dosis por hectárea. Igual si son 100 litros, que si son 300, que si son 1000. En aguacates, por ejemplo, he visto que utilizan hasta 1200 litros. Eso es algo completamente diluido. Y ahí tenemos una situación muy crítica respecto al control, porque si nosotros estamos aumentando volumen de agua, pero la dosis la concentración de ingrediente activo por litro se está disminuyendo, no estamos teniendo el mejor resultado. Por etiqueta y por norma se sugiere dosis por hectárea, pero tenemos que tener claridad con la concentración por cada litro que estamos utilizando de ingrediente activo. A ver si me expliqué. En esto hay diferencias de opiniones, yo lo sé. Estoy dando la opinión que yo personalmente he visto que ayuda más y tener claridad de que mantengamos concentración que nosotros necesitemos a lo largo del ciclo de cultivo. Gracias, maestra. Pues son todas las preguntas. De antemano le damos las gracias por habernos acompañado. En el transcurso de estos días se les hará llegar la presentación y la constancia a las personas interesadas. Sí. Adelante, maestra. Muy bien, yo sobre la pregunta de cada fungicida por litro de agua, yo lo que le diría nada más es tener nuestro cuadro donde venga cuáles son los fungicidas que me sirven para para el control de mis patógenos, ¿verdad? Y tener la concentración que el fabricante sugiere, ¿verdad? Decir, este me lo recomiendan a esta dosis, este a esta dosis. Y yo poner
Cuando acabo de establecer qué dosis uso, cuando es un cultivo medio, cuando es un cultivo grande, cuáles son las concentraciones, y con base en eso nosotros podemos tener cuál es la concentración que yo voy a estar utilizando de mi producto. Así es como se puede calcular. Las fichas técnicas están disponibles normalmente en los sitios web de las empresas. Podemos utilizar o la dosis que viene directamente en la etiqueta, o en los sitios web, o en las fichas técnicas. De ahí es donde podemos tomar la información para sacar esas concentraciones. Bien, es lo que quería decir. Muchas gracias por su asistencia. Cualquier información adicional, con todo gusto, estamos para colaborar, y muchísimas gracias por participar. Buenas tardes. Buenas tardes.